12 de noviembre pasados, el programa de energía del Colegio de México, Conecta Cultura y Social License Consortium, organizamos un taller sobre responsabilidad social corporativa ante la reforma energética. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué este tema? Cuando se habla de reforma energética, normalmente no se habla tanto, digamos, de responsabilidad social corporativa. ¿Y por qué un taller y no una forma más clásica de encuentro, tipo un seminario o un coloquio? Voy a intentar responder a la primera pregunta, este tema. Bueno, con la implementación de la reforma energética, muchas compañías, pero realmente muchas compañías, han ganado subastas eléctricas, en particular en energía solar y eólica, perdón. También licitaciones en onshore para tener contratos de exploración y producción, en particular en el Golfo, Tabasco, Veracruz. Y otras tienen o han tenido recientemente permisos para construir gasoductos. Ahora bien, esos proyectos de desarrolladores que implican la presencia de nuevas infraestructuras en comunidades indígenas o no indígenas han suscitado muchísimos conflictos imprevistos. Muchísimos conflictos, demandas y finalmente eso ha provocado un gran problema porque hay esos conflictos muchas veces han llevado al detenimiento de los proyectos. Ahora bien, lo que es curioso es que la reforma energética, cuando estuvo en su proceso de diseño, de elaboración, de discusión, nunca los que forjaron, los que diseñaron esta reforma, pensaron en esas cuestiones. O si pensaron en ellas, realmente las menospreciaron. El centro de atención estuvo puesto en asuntos tales como los contratos, asuntos muy técnicos, asuntos de regulación económica, asuntos eventualmente financieros, pero lo social era dejado de lado. Pero lo curioso es que a la par de eso, sin embargo, se diseñaron, sobre todo a nivel de las leyes secundarias y de los reglamentos, nuevas figuras en la parte social, tales como, por ejemplo, la reactivación del convenio de la OIT, del convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas, o nuevas figuras tales como la evaluación de impacto social, esas consultas, cuestiones de tenencia de la tierra. Entonces, hay una legislación bastante avanzada y a la par una poca atención puesta sobre estos asuntos, sobre todo quizás la no conciencia de que quizás no había el personal preparado, capacitado, tanto en la CNER como en otras instancias para atender esos problemas. Ahora bien, ojo, eso es un problema muy grave porque de alguna manera de no poder contrarrestar, de no poder responder a esas demandas, podría decir que quizás la implementación de la reforma energética está en juego de alguna manera. Y no tanto en su parte técnica, sino en su parte social. Ahora bien, cuando se habla de conflictos por infraestructura presente en comunidades, podría decir, pues eso no es un tema nuevo, no está provocado por la reforma energética, ¿no? Siempre ha habido. Sin embargo, el viejo régimen político mexicano, y es eso que es por lo menos un punto al que se le puede acreditar, tenía los mecanismos, tenía los canales de mediación y de comunicación para resolver de manera más o menos eficaz, más o menos eficiente esas demandas y esos conflictos.
seguramente no se atendían de manera correcta los derechos humanos, y menos los derechos de los indígenas, pero por lo menos había mecanismos, había puentes. Lo que sucede es que con la transición política y la implementación de un nuevo proyecto económico, surgen nuevos actores, surgen nuevas demandas y la reforma energética se coloca en ese momento, ¿no? La implementación de esta reforma. Ahora bien, esos nuevos actores, esas nuevas demandas, no encuentran los canales de mediación suficientes, adecuados como para ser atendidos, o las demandas, más que los actores. Y eso es lo que de alguna manera provoca los problemas, la maraña de problemas que hoy en día están existiendo y con los cuales se topa la reforma energética, la implementación de la reforma energética, a la gran sorpresa de los empresarios y de las compañías que no tenían previsto esta situación. Entonces, en ese sentido, hemos optado por la forma de taller. ¿Por qué? Porque entre los diversos actores que coparticipan en esas negociaciones, en esos conflictos o que se encuentran en esas situaciones conflictivas, empresarios, gobierno, comunidades, todos necesitan no necesitan tanto coloquios ni discursos, quieren soluciones prácticas. Entonces hemos pensado que la forma de un taller podía justamente resolver parcialmente esas expectativas, aportando una metodología para un poco mapear a los actores que participan en esos conflictos y proponer estrategias, eventuales puentes para lograr establecer tipos de negociaciones que puedan remediar o que puedan evitar llegar a situaciones de conflictos muy graves. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que todo un verdadero agradecimiento por la oportunidad del Colegio de México de abrir las puertas para esta colaboración y conjunta de Social License Consortium y Conecta Cultura, para, como bien dice la doctora Isabel Rousseau, sin lugar a dudas, esto de la reforma energética trae una serie de situaciones y de retos que implica una colaboración conjunta y apertura al diálogo, pero sobre todo vimos esta oportunidad de unir esfuerzos para formar un taller en el que de manera práctica se facilitaran herramientas y metodologías que pudieran de manera concreta, basados en el contexto local mexicano, aportar ideas que pudieran ser utilizadas por estos multiactores que, sin lugar a dudas, como bien comenta también la doctora, son muy importantes y que es un diálogo que debe estar abierto para todos, pero aterrizarlo en algo concreto. Entonces, The Social License Consortium tiene sus oficinas en Calgary, Canadá, y también aquí en la Ciudad de México. Nosotros nos especializamos justamente en colaborar con las empresas para ayudarles a obtener y sobre todo mantener la licencia social para operar en todas aquellas comunidades que son afectadas de alguna forma, para bien o para mal, por sus interacciones y su desarrollo. La idea de nosotros es ser ese vínculo en el que podamos facilitar el diálogo, sobre todo en aquellos lugares donde hay un conflicto alto, y ver de qué manera sobre todo se puede ver las capacidades de las comunidades y empoderarlas a largo plazo, buscando en este sentido la sustentabilidad y un ganar-ganar, ¿no? Que suena un tanto utópico, pero es un proceso que hemos visto que se puede lograr, que hay lecciones aprendidas alrededor del mundo, que han sido casos de éxito, que como comentaba en un principio es importante, sobre todo considerar el contexto mexicano, pero que hay mucho que aprender también de otras partes y que se puede, sin lugar a dudas, con este acercamiento de estas entidades expertas en el tema aquí en México, llegar a acuerdos conjuntos y ver de qué manera se puede trabajar conjuntamente esto de
de la reforma energética y ver la manera en la que se facilite este diálogo y estas herramientas conjuntas. Platicando un poquito de lo que hicimos estos 2 días, pasado viernes y sábado, 11 y 12 de noviembre, aquí en el Colegio de México, estuvimos facilitando por medio de la elaboración de un caso de estudio, trabajando de manera muy concreta el mapeo de los grupos de interés, porque como bien comenta la doctora Rousseau, cada uno de ellos tiene pues necesidades, expectativas muy distintas. Estamos hablando de un tema multisectorial donde cada cabeza es un mundo y cada uno tiene intereses muy diversos, a veces muy contrastantes, muy polarizados, y lo que se busca aquí es llegar a acuerdos conjuntos. Entonces el taller, la dinámica de taller se basó en la identificación, el mapeo de estos grupos de interés y tratar de elaborar una estrategia de acercamiento, de comunicación con cada uno de estos multiactores, ¿no? Ver la manera más efectiva de mantener un diálogo positivo para la mejora conjunta. Y asimismo hicimos también un taller enfocado a la gestión de riesgos, manejo de riesgos, que esto sobre todo es muy relevante para las empresas, ya que les permite priorizar cuáles son las necesidades, cuáles son los riesgos que tienen a la mano y en cuál debieran concentrarse, y enfocar tanto recursos financieros y humanos, y también en materia de tiempo, que sabemos que hoy en día los tiempos de empresa versus comunidad son muy distintos. Entonces ver de qué manera se puede optimizar estos recursos para llegar a acuerdos y alcanzar esta sustentabilidad que se busca, ¿no? Y esta licencia social para operar. Entonces esto fue el ejercicio que se hizo estos días. El siglo XXI nos enfrenta a nuevos escenarios de complejidad, especialmente en materia de derechos humanos. De cierta manera, los derechos humanos habían sido resguardados por los estados desde la segunda mitad del siglo XX, pero con grandes transformaciones a partir de la última década del siglo XX y el ascenso de las empresas como actores políticos internacionales, se ha creado la necesidad de que también las empresas sean agentes de respeto para la salvaguarda de los derechos humanos. Por tales circunstancias, desde el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que preserva los derechos culturales de los pueblos indígenas y tribales, o más recientemente declaraciones marco por parte de las Naciones Unidas o de la OCDE, e inclusive más recientemente del Tribunal Internacional de Justicia, se ha pedido a las empresas ser actores en el respeto de los derechos humanos y de los respetos sociales. Es aquí el camino en donde desde Conecta Cultura buscamos abrir un sendero de respeto hacia los derechos humanos entre comunidades y empresas. Especialmente, nuestro trabajo consiste en hacer análisis sobre la situación de derechos humanos y de derechos culturales, así como la situación en extenso de comunidades en donde van a invertir empresas en el ramo energético, para dar un informe general de la situación social y cultural de estas comunidades, y siendo a través de ellas que las empresas no vulneren esos derechos. Como lo dije hace unos momentos, el respeto y la comunicación intercultural es una de las grandes vanguardias y salvaguardas para la inversión del siglo XXI. A diferencia de tiempos anteriores, en donde se podría invertir sin tener gran conciencia de la afectación medioambiental y social, el siglo XXI nos obliga a tener gran conciencia sobre estos puntos. Podemos decir que con éxito hemos influido en algunos casos en donde las empresas se han preocupado por preservar a las comunidades, y especialmente a través del diálogo intercultural, con el desarrollo de talleres, con el desarrollo de acercamientos en las comunidades y el desarrollo de un intercambio entre poderes políticos, poderes locales, poderes de las comunidades y la empresa, que se han beneficiado para construir un nuevo marco de diálogo. Estos nuevos marcos de diálogo son indispensables tanto jurídicamente para la ley mexicana como para la ley internacional. Es por ello que a partir de este taller buscamos la necesidad de influenciar y señalar que el diálogo intercultural es uno de los grandes mecanismos para
salvaguardar el respeto de los derechos humanos y con ello garantizar no solo la integridad de estas comunidades, sino mantener un respeto a largo plazo sobre ellas. Es por ello que buscamos que a partir tanto de la discusión con la academia, la empresa y el sector público, encontremos mecanismos de solución para discutir entre todos y generar este diálogo multicultural en los marcos óptimos. Al finalizar el taller, las tres organizaciones, tomando en cuenta y retomando los resultados de este taller, que fueron bastante interesantes, hemos decidido implementar una serie de actividades orientadas al corto, al mediano y al largo plazo. Como institución educativa, el Colegio de México y el programa de energía del Colegio de México tiene la misión, sino la obligación, de trabajar en algunos asuntos muy específicos. Diría que quizás, y eso es uno de los retos más importantes de la reforma energética, es la capacitación a nivel casi profesional de la gente que está ya trabajando desde diversos segmentos en la reforma energética. En lo que toca al aspecto social, evidentemente aquí tenemos una tarea muy grande, viendo por ejemplo que la CENER tiene 15 personas trabajando sobre este asunto, son 2 personas que trabajan por ejemplo sobre la evaluación de impactos sociales y tienen más o menos cada semana que evaluar entre 300 y 400 demandas, ¿no? Evaluaciones. Entonces es un trabajo enorme, gigantesco, y hay un problema de falta de recursos humanos, ¿no? Pero además hay falta de capacidad profesional, tanto entre las ONGs como las asociaciones diversas que se forman. Sería interesante capacitarlas para esas nuevas figuras de la EVIS, de la consulta, problemas de tenencia de la tierra. También hemos pensado que sería muy interesante capacitar a la gente que trabaja directamente en el campo, ¿no? También yo creo que hay que capacitar a la gente que trabaja en el campo, para capacitar a su vez a los comunitarios, a la gente que trabaja en las comunidades, para que puedan colaborar con la empresa, es decir, formarlos, capacitarlos técnicamente en pequeñas tareas, de tal suerte que se podría asegurar después el mantenimiento, que la misma comunidad pueda encontrar empleo bien remunerado y además pueda asegurar el mantenimiento de la obra una vez que la compañía se vaya. Entonces es un primer rubro. El segundo que nos apeló la atención, nos llamó mucho la atención, es el hecho de que esas nuevas figuras son figuras muy, la mayor parte de las veces, si no todas las veces, que son copiadas, retomadas de marcos ajenos, de marcos extranjeros. Y diría, para ser muy puntual, han sido dibujados en el mundo anglosajón, es decir, un mundo donde las reglas del juego han sido distintas desde hace mucho tiempo, donde no están en un espacio de transición democrática, tienen instituciones muy bien afianzadas, y en México no es el caso. Entonces muchas veces esas nuevas figuras llegan en un mundo, y creo que debemos de buscar la manera de adaptarlas de manera gradual al contexto mexicano, y es una gran labor, ¿no? La tercera actividad, y es a la cual apela directamente el programa de energía, es invitar a todos los expertos de este sector a colaborar con las diversas revistas que tenemos en el programa de energía. Los invito, tenemos un boletín trimestral
y una revista de working papers electrónica que se llama Foro Energético. Los invito solamente a mirar la página internet del programa, que es programaenergia.colmex.mx. Aquí encontrarán todos los detalles sobre el tipo de participación que pueden tener. Pero creo que es muy importante que se dejen testimonio y sobre todo que se propicie una reflexión colectiva sobre esos asuntos. Y tercero, como Colegio de México, también para las dos otras asociaciones, creo que todos tenemos la idea a largo plazo de incidir en la toma de decisiones y en las políticas públicas en este aspecto. Agregando un poquito a lo que la doctora Isabel Rousseau menciona, una de las conclusiones que dentro del equipo hemos platicado y que en estos 2 días de reflexión hemos llegado a la conclusión de que con esta reforma lo que se pretende justo es romper esa inercia social que muchas veces las empresas o el sector privado tiene una estrategia paternalista en ese sentido de apoyar a las comunidades hasta cierto punto y solamente siendo en ese sentido como una estrategia transaccional. Durante el diálogo que mantuvimos durante estos 2 días de intensa labor, de diálogo, de trabajo en taller, hemos llegado a la conclusión de que es sin lugar a dudas un trabajo que nos va a llevar generaciones quizá, pero que estamos contentos de ser parte de este diálogo, de este foro y de hacer historia en conjunto, porque creemos firmemente que esto es un ejercicio que tiene que hacerse constante. Y a mí me gusta en lo particular hacer la comparación que vive ahorita México con la mariposa monarca, y bueno, también quizá por la connotación que tiene iconográfica entre la relación México-Canadá, en el sentido de que estamos en un proceso de metamorfosis, de transformación, que si bien queremos romper ese ciclo paternalista o esa inercia social a hacer las cosas de una manera reactiva en lugar de preventiva, y ver de qué manera podemos unir estas mentes brillantes que sin lugar a dudas nuestro país tiene, y ver cómo podemos ayudar o colaborar en conjunto para empujar y para hacer que esta oruga salga y se exprese como esa bella mariposa que tiene sin lugar a dudas el potencial. Tenemos ese diamante en bruto sin lugar a dudas aquí en México, y existe el talento. Es solo cuestión de ponerlo sobre la mesa, traer este diálogo y mantenerlo. Como bien comenta la doctora, se requiere crear vocaciones, se requiere fortalecer esas vocaciones, esas habilidades. Vimos también en la discusión de estos 2 días que hay muchas entidades que quieren jugar el papel de expertos en materia de evaluaciones, por ejemplo, de impacto social, pero que lamentablemente es un tema muy complejo, como lo hemos platicado ahora, y necesita formación académica, necesita que sean también gente que tenga la experiencia en campo y que tenga también una visión de ver the big picture, ¿no? de ver fuera de la caja y aprender también de otras jurisdicciones que han sido exitosas, pero siempre pensando en el contexto local. Entonces nos unimos a la propuesta que la doctora Rousseau tiene de quizá empezar a pensar en formar ese tipo de lineamientos, no un recetario, porque para esto no hay recetario lamentablemente, y como el doctor José Alberto mencionó en una de las sesiones, si lo tuviéramos lo cobraríamos, y lo cobraríamos muy, muy caro, pero esto es algo que tenemos que hacer en conjunto, sin lugar a dudas, y que el talento lo hay, repito, y bueno, sin lugar a dudas, yo creo que es una de las oportunidades también muy, muy grandes que ofrece el Colegio de México de ser partícipe, de que se escuche la voz de esa expertise que hay local y pues que sea compartido, ¿no? Porque lo importante aquí es compartirlo y bueno, la invitación de ser parte de este cambio, de esta metamorfosis que sin lugar a dudas nuestro país le está pasando y que es un verdadero placer ser parte de él. Muchas gracias. Por último, es importante señalar el nivel de cooperación que debemos de tener para llevar a cabo el buen puerto, la gestión social.
Y muestra de ello fue el taller, ¿no? Colaboramos tanto organizaciones de la sociedad civil como el Colegio de México, que es una institución de vanguardia en el estudio de las disciplinas sociales para nuestro país y lo ha sido por largo tiempo. Por ello estamos muy orgullosos de haber afianzado esta relación con el Colmex y a partir de ahí construir puentes de diálogo. No solamente puentes de diálogo entre sociedad civil y academia, sino también con empresas, con el gobierno y con las comunidades. Es importante señalar que para llevar a cabo esta transformación de la cual hemos estado hablando, es vital partir de esquemas de cooperación en donde todos los esquemas sean ganar-ganar para todos los actores involucrados. Por ello es muy importante fomentar la educación y fomentar vocaciones para personas que quieran dedicarse a la gestión cultural, a la gestión social y analizar estos problemas de manera profunda. Por último, es igualmente relevante señalar que estamos ante un nuevo marco mundial y que a partir de esos nuevos marcos mundiales tenemos que estar a la vanguardia. México, al abrirse a un sector energético, llevaba atrasado varias décadas y con motivo de ello, también su responsabilidad de inversión social estaba atrasado varias décadas. No nos podemos dar el lujo de seguir en marcos atrasados. Por eso estos marcos de cooperación son importantes para dar nuevo sentido social y para dar nuevo sentido a nuestro país, que tiene que encontrar en estos marcos de cooperación nuevos caminos y soluciones.